Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Los 5 días más intensos de este año, por lo menos del inicio de este año, y también del inicio de las administraciones de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum, ocurrieron este fin de semana. Desde el viernes pasado que el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles de 25% para los productos provenientes de México y de Canadá, sus dos principales socios comerciales, y 10% para los productos provenientes de China, la potencia comercial más importante del mundo en la actualidad. Este bluff o esta amenaza de Donald Trump se conjuró el pasado lunes 3 de febrero, a través de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Evidentemente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue la más reconocida y la más señalada, tanto a nivel nacional como internacional, por su paciencia, por su cabeza fría, como ella misma ha dicho, y por lograr arrancarle al gobierno de Estados Unidos 4 acuerdos importantes relacionados con la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte mexicana, con el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, pues para combatir el fentanilo, el tráfico de fentanilo, y también el trasiego de inmigrantes ilegales que se están convirtiendo en las verdaderas víctimas de estos días tan intensos de esta oleada de trumpismo y de odio hacia los diferentes, hacia los migrantes sobre todo. También en otro acuerdo se estableció una mesa de análisis y de trabajo en materia de seguridad y de comercio. En esta mesa es donde se va a analizar el trasiego de armas de alto poder de las armerías norteamericanas al crimen organizado en México. Y por supuesto, se estableció un plazo de un mes para evaluar los avances en esta materia, y en este mes, en este transcurso de este mes, no se aplicarán los aranceles. Prácticamente fue el mismo acuerdo que se estableció con el gobierno de Canadá, con la diferencia de que Justin Trudeau, una vez más, dio un giro de 180 grados y de ser un nacionalista feroz defendiendo los productos de Canadá, ahora ya casi se puso de tapete otra vez, diciendo que él va a nombrar a un zar del fentanilo en Canadá y que él está de acuerdo en que los grupos criminales del narcotráfico mexicano sean clasificados como narcoterroristas. En medio de esto, este martes 4 de febrero, China, sin ninguna llamada telefónica de intermediación, impuso aranceles a muchos productos norteamericanos en respuesta y en represalia a la amenaza de Donald Trump. Inició investigaciones sobre prácticas monopólicas de grandes consorcios norteamericanos, destacadamente Google, esta plataforma perteneciente a Alphabet, el corporativo que controla Google y todos los productos derivados de esto. En medio de esta situación, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de todo este jaleo y de este mecanismo que tiene Donald Trump de amenazar con la imposición de aranceles para lograr concesiones con determinados países? La verdad es que Donald Trump sí cree en los aranceles y sí cree también ponerlos. Es decir, él desde hace ya mucho tiempo, y eso está en sus biografías, en sus discursos, él ya se compró la idea de, para que América vuelva a ser grande, para que MAGA sea una realidad, es necesario imponerle tarifas a los productos extranjeros para que sean los gobiernos extranjeros los que paguen el déficit presupuestal de Estados Unidos. Podrá parecer ridículo el argumento, pero Donald Trump cree a pie juntillas en esto, y no solo Donald Trump, sino todo un movimiento político, popular y empresarial de tecnomultimillonarios que llegaron con él a la Casa Blanca. Vamos a analizar estos y otros temas en relación con
la guerra comercial que viene. Vamos a escuchar por lo pronto los términos del acuerdo con Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, dados a conocer el lunes 3 de febrero en la mañanera del pueblo. Estuvimos hablando de los temas de interés común. Le planteé que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué la gravedad de la cantidad de armas de alto poder. Y por su lado, el presidente norteamericano Donald Trump así sintetizó el acuerdo. I had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens. We're going to have a big negotiation with Mexico. I'll be involved too, and President Sheinbaum will be involved to see whether or not we can work something out on the tariffs. Regresamos, ahora sí, empezamos nuestro debate público. Muchas gracias, Claudia Martínez, por estar aquí presente. Saludos, compañeros. Azul Alzaga. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Miguel Ángel Elorza. ¿Qué tal? Muchas gracias. Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Genaro. Este es nuestro comando de antiaranceles y anti-Trump, que estamos y vamos a explicar o intentar explicar algo con ustedes, que también están en las redes sociales y que pueden participar en estas redes del Canal 14 y de Debate Público. Azul, tu primer balance de esto. Bueno, a ver, yo creo que sí habría que recuperar los reconocimientos que se han hecho a la presidenta Claudia Sheinbaum de la forma en que abordó esta andanada de amenazas que ya estaban por cumplirse de Donald Trump, que además fueron en todas direcciones, no nada más contra México, pero las reacciones fueron distintas. Como ya bien decías, Canadá reaccionó de una manera, México lo que hace, hay dos partes que son muy importantes. Por un lado, sí dejar muy claro la conveniencia para México de seguir manteniendo una relación de colaboración estrecha y de, digamos, amistad y comercio con Estados Unidos, o sea, dejarlo muy, muy claro, pero con una serie de límites, por otro lado, que pasan por el respeto a la soberanía y el hecho de que tiene que haber una relación de iguales. Y finalmente, que creo que eso también fue muy importante, o sea, porque si bien no se pelea la presidenta, sí también sale a poner unos puntos sobre las IES. Uno sobre el delicadísimo señalamiento que hace en el comunicado de la Casa Blanca de que habría, que hoy ya aclararon esta parte, pero de que habría una relación entre el narcotráfico y el gobierno de México, que aunque se evocara y ahora en el tuit se evoca el gobierno de Felipe Calderón, bueno, si así fuera, uno nos explicaría por qué ahorita lo están diciendo, ¿no? O sea, ¿No crees que fue un recurso retórico de Trump? Sí, por supuesto. Sí, creo que fue un recurso que no estaba, retórico. digamos, dentro de la mesa de negociación, en realidad.
No, pero es una forma de humillar y de meterte un alfiler en la mesa de negociación para que tú estés en desventaja, ¿no? También una forma para que Alito Moreno y Xóchitl Gálvez... Yo no creo que ni Trump ni nadie esté pensando en ellos en realidad. Pero ¿No crees que piensen en el elite ellos? ¿No crees que vean sus intervenciones en el Senado? Qué lástima. Sí, qué lástima. Pero bueno, una es esa parte, otra parte es lo que tiene que ver con las supuestas preocupaciones de Estados Unidos y en donde hay grandes contradicciones con lo que es la realidad respecto a lo que está diciendo tanto el comunicado como Donald Trump. Por ejemplo, lo de la entrada del fentanilo o lo de la entrada de migrantes, cuando estamos en un momento en donde está el punto más bajo de cruces fronterizos en Estados Unidos, no te explicas por qué le da tanto peso a eso. Y en términos del fentanilo, bueno, se han venido dando resultados por un lado, pero por otro lado hay esta parte que no habla Estados Unidos, que es el problema interno que tiene con respecto a su propio narcotráfico, ¿no? O sea, adentro de Estados Unidos. ¿Y cómo se va a medir? El papel de las armas. ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a medir el éxito del combate Claro. al fentanilo en términos de consumo en Estados Unidos? Eso Claro. no lo plantea. Por eso creo que es muy acertado que si se hacen estas aclaraciones, de todas maneras no se pierde el foco de lo que es central, que es evidente, que es pues que estos temas son una especie de coartada. Puede ser lo que sea, ¿no? Claro. Puede ser la migración, puede ser el narcotráfico. En 2019 fue también la migración. Pero en realidad, pues hay una mirada de queremos irnos por este lado y te voy a poner, digamos, la coartada de la cosa más difícil que me puedas comprobar, porque es totalmente discrecional. O sea, ¿cuándo va a decir a Estados Unidos, no, sí, ya cumplieron? No. O sea, ¿cuáles son las cifras? ¿O qué detenciones? ¿No? O sea, con respecto al tema del fentanilo y lo mismo con el tema de migrantes. Si tenemos los números más bajos y de todas maneras está diciendo eso, entonces, bueno, es claro que no te vas a zafar. O sea, todo el tiempo están queriendo empujar el argumento de una cosa que no se sostiene en su justificación. Por eso es muy importante la parte que tiene que ver con... Tenemos que dejar muy claro cuáles son los beneficios para Estados Unidos y para México de mantener esta relación comercial, que no es nada más comercial, es también cultural, digamos, va a muchos niveles y que lo que pasó es que no nada más fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que estas se vieron arropadas de un principio de realidad que se manifestó en las voces dentro de México, dentro de Estados Unidos, de sectores empresariales, de sectores económicos que dijeron, efectivamente, esto no nos va a convenir a nadie. Y yo creo que eso, independientemente de las ganas que tenga un Donald Trump o la certeza interna que él tenga de que los aranceles van a funcionar para que Estados Unidos sea grande otra vez, en realidad este espejo le pone un límite y ese límite eventualmente yo creo que tanto en las negociaciones, pero no nada más en las negociaciones gobierno con gobierno, sino a partir de todos estos sectores que rodean o que son afectados por estas negociaciones, van a terminar surtiendo efecto como lo hicieron en 2019. En 2019 finalmente no se avanzó en ese proyecto tampoco. Pero ¿no ves diferencias en el contexto entre el 2019 y el 2025 del poder de Donald Trump? Sí veo, claro que hay diferencias del poder de Donald Trump, pero también hay diferencias en términos de lo que es, digamos, su audacia y el boomerang que representa esa audacia, porque ni siquiera es que genere bloques de aliados, sino se está alienando de todo el mundo. Se está alienando de los que han sido ese es el objetivo? Sus principales aliados. O sea, ¿sí? Canadá había sido su aliado, Dinamarca. Es que el problema con Donald Trump, el problema de la era Donald Trump, de esta segunda era, es que no está claro quiénes son sus aliados. Y sus aliados no son los aliados históricos de Estados Unidos. Eso yo pienso que es un factor que le resta poder. Emerson Segura. Previo al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la gran interrogante es ¿a qué está dispuesto a hacer Donald Trump? ¿No? Sí. Una vez ya en el cargo, pues la interrogante seguía, ¿qué está dispuesto a hacer Donald Trump ya en la presidencia?
en términos con los aliados, en términos geopolíticos. Y bueno, ahora semanas, ¿no? Digamos que incluso el mismo viernes pasado es ¿qué está dispuesto a hacer Donald Trump? ¿Se aventurará a imponer estos aranceles? Un poco a partir de esta pausa que se logra del gobierno mexicano y también de Canadá en diferentes condiciones, persiste la duda a qué está dispuesto Donald Trump. Aún así ya ganamos un mes de negociación, de una mesa de diálogo y de trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo percibo es que Donald Trump, digamos que Estados Unidos, o sea, es algo más complejo, ¿no? Los aliados tradicionales al parecer ya no lo son, mismo Ucrania, digamos que tiene también una política distinta respecto a Panamá, o sea, estas inercias geopolíticas, digamos que ya no son las mismas, y creo que se debe a que hay una agonía de una hegemonía estadounidense en declive, ¿no? Sí, claro. O sea, y entonces los aliados tradicionales dejan de serlo, incluso los adversarios tradicionales también, dígase Rusia, en fin. El trato también con China va a ser distinto a pesar de la amenaza arancelaria. Entonces, yo creo que también Donald Trump está viviendo diversas tensiones y creo que eso tampoco se ha hablado mucho. Siempre hablamos de la reacción de Trudeau, la reacción mexicana, ¿no? Es decir, el estilo personal de gobernar Trudeau ya de salida, ¿no? Pero ahora vemos a Claudia Sheinbaum. Hablábamos en este espacio incluso cuáles eran los elementos con los que contaba el gobierno mexicano para hacerle frente a Donald Trump. Y mencionábamos que era su relación con el empresariado mexicano, es decir, el capital mexicano sí estaba o no con la presidenta. Hoy no hay duda que está con el gobierno, con la presidenta. Incluso hoy martes les agradece a los empresarios en un encuentro. Y por otro lado, el nivel de popularidad que tiene, que hoy mismo también te refrenda, y que incluso la encuesta del Financiero, creo que tengo entendido, fue levantada previa al fin de semana, a los eventos del fin de semana donde la presidenta sale avante, ¿no? O sea, estamos hablando del 80% de aprobación. O sea, tiene a nivel local la presidenta Claudia Sheinbaum amarrado varias cosas. La pregunta es ¿cuáles son los elementos de poder que tiene Donald Trump al interior? Por un lado, vemos esta disputa, no sabemos si es real, si es retórica, con Elon Musk, es decir, cuáles son los alcances y límites del poder de Elon Musk como nuevo ministro del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y por otro lado, Donald Trump pues está jugando a la ruleta rusa, ¿no? O sea, un poco llevando a todos a nivel internacional digamos que al límite de la negociación, ¿no? ¿Eso qué implicaciones tiene económicas, de seguridad? Pues eso está, desde mi punto de vista, colisionando al interior. La visión de los halcones tradicionales en los Estados Unidos que buscan intervenir en Venezuela, que buscarían intervenir en Panamá, que buscan que México, digamos, tenga una postura de colaboración, más bien de intervención hacia México por el tema de seguridad. Y por otro lado, también una ola pues de halcones, pero trumpistas, ¿no? Donde estos actores están entrando en colisión y tampoco Donald Trump creo que cuenta con el equipo, es la impresión que tengo a muy pocos días, desde luego, que entró el gobierno, para, digamos que desplegar realmente una política unilateral, robusta, y que incida, ¿no? O sea, creo que lo percibo muy solo en la Casa Blanca. ¿Lo percibes muy solo en la Casa Blanca o muy... pues muy megalómano, ¿no? Bueno, eso no solo es nuevo, no está. ¿No? Es decir, tiene a la mayoría del Senado, tiene a la mayoría del Congreso. Los republicanos gobiernan 27 de 50 estados. Los demócratas solo gobiernan 23. Es decir, por eso le preguntaba yo a Azul esto. Sí, evidentemente hay una repetición del modelo de trumpiano del 2019. Pero el Trump del 19 no es el mismo Trump del 25 porque efectivamente lo que están ellos avanzando, en lo que ellos están avanzando, es en un nuevo capitalismo posguerra fría. Ellos están defendiendo una idea que es una idea disruptiva y completamente desestabilizadora del mundo. Bueno, pero si así fuera y si tuviera todas con él, ¿por qué pausó los aranceles ahora? Porque no es una estrategia de negociación. Es decir, yo creo que sí va a imponer aranceles. Esa es mi impresión. Sí va a imponer aranceles, no del 25%, pero sí del 10%. El mismo estilo de negociación de Trump
te da una idea de cómo maneja las cosas. ¿Por qué con China 10% y con Canadá y México 25%? Pues porque de eso se trataba. Para no llegar al 25, sino al 10, él lo que va a buscar es una serie de negociaciones que son las que no están claras. Efectivamente, yo creo que no es, en eso coincido, y creo que es parte del debate. A Trump no le importa si de veras, si va a disminuir o no el consumo de fentanilo con 10,000 guardias nacionales mexicanos en la frontera. Algo hay que está buscando Trump, que siempre es lo típico en el caso trumpiano, que no está apareciendo o que no está claro. Es más, ni siquiera está claro, desde ahora lo podemos observar, si los objetivos en sí mismos son México y Canadá, o en realidad son un mensaje para Europa y para China, que ya respondió, ¿no? Es decir, todavía estamos empezando este round, ¿no? Y qué bueno que diga que Claudia Sheinbaum le parece una mujer agradable e inteligente, pero ya sabemos cómo reacciona Donald Trump cuando declara que alguien es agradable e inteligente. Es decir, es un personaje acostumbrado a humillar y halagar, golpear y luego sobar, como decimos, ¿no? En fin, es tremendo. La gran pregunta es si el mundo está todavía lo suficientemente sólido para resistir esta corriente geopolítica, ideológica, que cree realmente que imponer aranceles va a hacer de nuevo América grande, productiva, y eliminar el déficit presupuestal. Porque lo he estado leyendo, es decir, los trumpianos, yo creo que hay que leer a los trumpianos y al mismo Trump. Creen en eso. Para eso llegaron al poder. Bueno, una cosa es lo que crean y otra cosa es lo que puedan hacer, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, Claudia. básicamente aquí es una cuestión de una percepción de los votantes y de los ciudadanos que pues le dieron el poder absoluto. Recordando dentro de Estados Unidos que no solamente a comparación de la primera presidencia, Trump esta vez ganó por voto popular. Sí. Ganó el colegio electoral, ganó el cinturón de óxido industrial que era tradicionalmente demócrata, ganó también mucho avance en cuanto al voto de los afrodescendientes y tiene también, además de la mayoría de los gobernadores, también una Suprema Corte de Justicia conservadora con Amy Coney Barrett, Sí. que fue una ministra que él mismo designó durante su primera presidencia. Son cargos vitalicios, es decir, tiene cualquier posibilidad de tener la mayor cantidad de poder junto con el Congreso de ese país. Esto se traduce precisamente pues en una especie como de autocracia que se ha venido dando en Estados Unidos en estas poquito más de 2 semanas que lleva la presidencia de Estados Unidos. Y al respecto creo que ese es el punto que le da como el gran poder de ser como absolutamente dictatorial. Lleva decenas de órdenes ejecutivas en varios puntos que ya han estado causando estragos dentro de la sociedad y dentro de la propia percepción del presidente y de la popularidad del presidente. Entonces, no... ¿Estragos en qué sentido? Es decir, que ha disminuido mucho su 2% aceptación. menos en solamente 2 semanas en cuanto a la popularidad. Pero no creo que sea un tiene. estrago, ¿no? 2% menos. Y manifestaciones en cuanto a diferentes grupos sociales cuando él había prometido hacer grande Estados Unidos de nuevo, bajar el déficit comercial, bajar los productos, reivindicar el movimiento nacionalista del clásico blanco conservador con estas políticas que para mucha gente ya también se les están haciendo contradictorias. Este punto de los aranceles también pues ha sido como un tema que ha simbrado también a los ciudadanos y ha simbrado también a la clase política, porque muchos ciudadanos están diciendo, si nosotros por voto popular te dimos el triunfo, ¿cómo es posible que vamos a ver $1,200 anuales más en nuestra canasta básica? Porque tú nos vas a aumentar productos que vamos a pagar más en nuestro supermercado, cuando habías dicho que justamente la economía iba a ser el tema 1 en el que íbamos a estar beneficiados. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es precisamente el exterior, cómo se mira. Finalmente sabemos que pues es un bully, Donald Trump, que pelea por todos lados. Ya él lanza la amenaza en América del Norte, también agarra sus
sus aliados en Centroamérica, con El Salvador, con Costa Rica, con El Salvador, que acaba de anunciar este programa de recibir a los migrantes. A cambio de una módica cantidad por cada migrante que Sí, con hospede, acuerdos ¿no? comerciales en las prisiones, que siempre es en cuanto a contratos, por supuesto, leoninos que se van a ver ahí beneficiados. Vemos también que está amenazando a la Unión Europea y ya está teniendo cuestiones activas en China. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración de un Estados Unidos como superpotente con un emperador que está atacando tanto a rivales como a socios como a amigos, y va a tener que tener pues como un impacto de unidad en las otras regiones. China está atacándolo de manera frontal. La Unión Europea tuvo una reunión estos días en donde está anunciando un bloque conjunto para hacer frente ya a una posible guerra arancelaria. Alemania, Reino Unido, que son las potencias más fuertes dentro de esa región, están diciendo que ellos no se van a quedar con los brazos cruzados y que no se van a dejar amedrentar. Entonces, si Estados Unidos o Donald Trump estaría pensando que tiene como todo controlado para una guerra arancelaria contra todos, yo creo que estamos viendo más bien un contraataque bastante fuerte de México, de Canadá y de todas las regiones. Sí, yo creo que ese es el fondo de lo que estamos comentando, es decir, ¿tiene las posibilidades reales de lograrlo? No al 100%, evidentemente, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Es decir, de una u otra manera, bienvenidos a la pesadilla trumpiana. Es decir, es el fin de una era y el inicio de otra que evidentemente no es una era surgida con un pacto, no es un acuerdo Bretton Woods después de una Segunda Guerra Mundial. Es el desafío megalómano de un grupo de tecnomultimillonarios que pues llegaron fácilmente a la Casa Blanca, esa es la desgracia, y va a ser muy difícil sacarlos. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos con Miguel Ángel Elorza para que nos cuente un poco más sobre estas percepciones y esta además, es decir, de esta construcción de la mentira como verdad, que es lo que también alimenta el trumpismo. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos a Debate Público, pues estamos tratando de discernir estas posibilidades que tiene o no tiene Donald Trump, el equipo que lo acompaña y este tecnocapitalismo muy voraz, y que vimos ya cómo ha actuado en estos dos rounds. Digamos que el primero y muy significativo fue el de Colombia, no hay que olvidarlo. Antes de lo que sucedió entre México y Canadá, Donald Trump sacó una de sus cartas fundamentales, que son los aranceles, para humillar al presidente de Colombia y al pueblo colombiano por el tema de las deportaciones de inmigrantes en condiciones inhumanas. Pero ahora lo volvió a sacar en términos muy claros y muy concretos para prácticamente pues poner un mazazo sobre la mesa y desconocer los acuerdos del TEMEC mucho antes que la revisión del 2026 y establecer una tarifa de 25% de aranceles a Canadá y a México, bajo pretextos pues muy trumpianos, es decir, bajo recursos retóricos como lo que él sabe perfectamente, que el fentanilo en Estados Unidos no es producto de los laboratorios mexicanos, que además no hay laboratorios mexicanos en la cantidad que los hay en Canadá, por ejemplo, o en los propios Estados Unidos, en los laboratorios de la industria farmacéutica de Estados Unidos. En fin, esto que estamos viendo, Miguel, nos está llevando pues a una realidad cada vez más infodémica y más desafiante. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiendo yo y lo intento explicar además? Yo creo que en primera instancia, en el primer periodo de Donald Trump, él perseguía una finalidad. Pero en este segundo gobierno no solo tiene esta finalidad económica, política, sino es más radical. Pretende imponer una visión del mundo en Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué visión del mundo? Bueno, él ya más o menos la
la ha esbozado, hagamos América grande de nuevo, lo que eso significa, porque para él América es solo un grupo, un sector de personas del mundo. En ese sentido, cuando hablamos de quiénes son sus amigos o quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados, pues ya no tiene nada que ver con el pasado de Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos, etcétera, sino con esta visión del mundo que se pretende construir de algunos elegidos. Por eso quizá este acercamiento, coqueteo y a veces desprecio con el presidente de Argentina o con otros mandatarios que están cerca. ¿Lo desprecia, tú crees? Pues lo usa y luego lo desusa, ¿no? Cuando aprecias a alguien, pues no lo dejas en desuso. También, por ejemplo, el acercamiento con El Salvador, esta mano dura de meter a migrantes a las cárceles y dejarlos ahí y poner los derechos humanos hacia un lado, porque para él no hay derechos humanos, sino para los que él considera como humanos. En este caso tampoco serían los palestinos. En ese sentido, construye una narrativa del mundo, de lo que es el mundo, de lo que incluso es o son los hombres y las mujeres, y lo dice de manera radical, hombres y mujeres, nada más. Sí. Se olvidan el resto de los géneros que ha costado para la comunidad LGBTIQ+, construir o ganar esos derechos. Y a partir de ahí construye la narrativa, pero también utiliza mentiras o medias verdades. El caso de México me parece muy paradigmático. La Casa Blanca saca un tuit diciendo que vienen los aranceles y que además el gobierno de México está relacionado con el crimen organizado, y pegan ahí una nota de AP con Genaro García Luna. Pues eso sí es verdad, Genaro García Luna estaba relacionado con el crimen organizado y sí es un narcotraficante y sí está detenido en Estados Unidos, pero de ahí a que el nuevo gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum esté relacionado, pues no hay manera de hacer un salto lógico, una deducción. Y detente ahí un poquito. Tampoco tiene nada que ver con el fentanilo, es decir, no. Genaro García Luna no es el resultado de un narcoestado o de un narcopolicía vinculado al tráfico de fentanilo. No, son otras, cocaína en este caso, ¿no? Pero me llama la atención cómo, observemos, todo lo que está haciendo ahora es en correlato con el relato que creó durante la campaña. Entonces dijo, le voy a poner aranceles a México y a Canadá porque el fentanilo y porque no hay una relación comercial igual, y lo cumplió. Pero peor, porque también dice que los migrantes son los que llevan el fentanilo. No hay una evidencia alguna. No, es todo lo contrario. Estábamos investigando en 2023, 80% de los detenidos por tráfico de fentanilo son ciudadanos estadounidenses. Y además detenidos en las ciudades del norte de Estados Unidos, no del sur. Entonces ahí te habla de dónde están llegando. Es que ahí, nada más para detenernos un poco, y creo que vale la pena que debatamos. Ahí está la esencia del trumpismo. Sí. Es decir, el trumpismo se basa en verdades reveladas, no en verdades o en realidades demostrables. Y entonces, bajo ese argumento, que es casi bíblico, y más ahora que además Trump es un mesías, es decir, lo salva la divinidad en una bala, y él se lo cree, sí, y lo transmite así. El trumpismo, como doctrina hegemónica posguerra fría, se basa en verdades reveladas que no necesitan demostración. Sí. Aunque ese es el gran problema del mundo racional que debate con el mundo trumpiano. Es decir, no hay manera de tratar de revertirle a un personaje como ese y a un movimiento como el que encabeza, que están a punto de irse al precipicio. El problema es que no se van a ir al precipicio ellos solos. Sí, se van a cargar a todo el mundo. Pero lo interesante de esto, más que verdades desde mi punto de vista, son creencias. Creencias, y exacto. en términos epistemológicos, las creencias son lo que guía el actuar de todas y todos. Entonces, generó un conjunto de creencias que, por ejemplo, ahora que con lo de los aranceles estuvieron entrevistando a ciudadanos estadounidenses en donde decían, claro, si les ponen aranceles nos van a bajar los precios. Les explicabas, no, si les ponen aranceles va a costar más. ¿Cuánto? 25% más. No, es imposible. Trump dijo que van a bajar los precios.
Entonces, está la realidad frente a una creencia, por utilizar una palabra, inoculada a través del discurso de Donald Trump, este discurso hilarante de gritos, etcétera, pero que se maneja como si estuviera revelando el mundo y no a través de las redes. Sí, también. Porque quizá uno de los grandes cambios significativos, lo estamos viendo todos los días, es la transformación de Twitter en una red de la ultraderecha más mendaz, más persecutoria. Es decir, es la cancelación civilizatoria de Twitter como una red social de deliberación pública. Twitter la cancelación de la posibilidad del diálogo. Sí. Exacto. Eso sí es una realidad. Y ahí es donde radica, perdón, la potencia, o sea, donde se hace la pinza con estos millonarios, digamos, tecnomillonarios como Elon Musk, ¿no? Justamente... como Zuckerberg. Exacto, como Zuckerberg o cómo Musk, está, ¿no? Instagram, Facebook y WhatsApp. Claro, o sea, este filósofo, ¿no? Byung-Chul Han, digamos que construye el concepto de infocracia, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, esta infocracia, o sea, esta conjugación entre poder e información se sostiene no solamente porque pueda amenazar, o sea, no amenaza a la democracia en función de que, digamos, que el algoritmo solo te modifica las creencias, sino justo por la saturación de la información que hay en el ecosistema, ¿no? Y creo que ahí por eso creo que es importante la pinza imperios tecnológicos con esta guerra o esta, digamos que, hegemonía cultural que quiere imponer Donald Trump, ¿no? Sí. Porque ahí, digamos que yo sí percibo... digamos que creo que los dos se necesitan, ¿no? O sea, tanto estos millonarios para seguir construyendo su imperio tecnológico y Trump al final, pues es ahora sí que un resquicio, o sea, tal vez de la visión de ellos, un resquicio, pues del Estado en su máxima expresión, ¿no? O sea, al final quisieran vendernos la idea de que pues existe el metaverso, no hay fronteras, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Estado pues es un instrumento para imponer aranceles. Trump lo ve así, por eso veía esta confrontación de visiones que se necesitan, pero al mismo tiempo se repelan, ¿no? O sea, estas dos visiones en los Estados Unidos. Y un poco para mencionar un poco, regresando a lo de los aranceles, ¿no? Señalaban también que pues la imposición de aranceles equivaldría un poco a lo que fue el Brexit, ¿no? Decían el Brexit era el Brexit con esteroides, ¿no? Y bueno, hoy vemos las consecuencias de este Brexit, un Reino Unido que pues no ha sido capaz de salir adelante, ha tenido inestabilidad política y económica, ¿no? O sea, es decir, el aislacionismo, ¿no? Justamente pues no puede ser la salida en un mundo pues tan interdependiente, ¿no? Vamos a ver de todas maneras, ahorita una encuesta que a final de cuentas se dio a conocer ayer de Reuters Ipsos, de la agencia Reuters, donde ahí está muy claro que en menos de un mes, en 3 semanas, el apoyo a Donald Trump, sobre todo en la parte más como decía Zuli y como dijo Claudia, más dura que han sido las órdenes ejecutivas, no es tan amplio. No es tan amplio como él hubiera querido, ¿no? Y sobre el tema de los aranceles, ahí sí podemos... pues ahí está que no están de acuerdo en 54% no está de acuerdo en aumentar los aranceles, ¿no? Pero están enfrentados a un 43% de la población que quisiera ver nuevas tarifas o impuestos, ¿no? Todavía no han visto los efectos de eso todavía. No se han visto, así es. Y además como se ha manejado... Ahí debe haber otro cuadro donde se está preguntándole a la población sobre el tema de pues desaparecer la diversidad sexual y también esta orden ejecutiva. Pero... Sí, son casi 60% de las personas que están en contra de que se apliquen aranceles desde el exterior, desde otros países. Casi 55% en contra de gente que se opone a los aranceles de México y casi 57% de las personas que estarían oponiéndose a los aranceles desde Canadá. Sí. Y eso yo creo que viene mucho por parte de la retórica y de la desinformación que justamente comentaba Miguel. Dicen que si repites una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Entonces,
justo como dice Azul, no han tenido todavía el impacto porque, o sea, sabemos que hasta este momento no han sido implementados. Veríamos una cuestión diferente en cuanto a la percepción social y de los consumidores en Estados Unidos si ya fueran unas medidas que estuvieran entrando en vigor. Y algo interesante que pasa con el discurso de Trump es que, por ejemplo, ayer en el comunicado que hacía después de la segunda llamada con al que ha llamado insistentemente gobernador de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau dice, bueno, él acordó que va a tener un SAR de la frontera, que van a dar 1,300 millones para el reforzamiento de la seguridad y van a hacer no sé qué tanto. Les está vendiendo como una especie de cortina de humo porque si bien revisamos las políticas de seguridad que ya tenía Canadá el año pasado, varias de esas cuestiones eran ya un proyecto nacional que nada tenía que ver con Trump porque ni siquiera él había ganado las elecciones y tampoco había sido presidente. Sí. Esta postura de los 1,300 millones de dólares del presupuesto para el reforzamiento de la frontera era ya una política, un proyecto interno de Canadá. Así es. Que lo que hace hábilmente Justin Trudeau es ponérselo sobre la mesa y decir, bueno, ahora la vamos a implementar para que veas que sí estamos teniendo colaboración, ¿no? Y muchas otras de esas cuestiones que en realidad los medios, justamente muchos medios de Estados Unidos, analistas obviamente antirrepublicanos, están diciendo, bueno, es que nadie le avisó a Donald Trump que muchas de esas cuestiones ya estaban como políticas nacionales. O más bien él prácticamente lo sabía y lo que está vendiéndoles a los ciudadanos, a los trumpistas, a sus seguidores de MAGA es decir, miran cómo los tenemos soslayados. Exacto, aceptaron nuestras de poder, comisiones, ¿no? Y entonces ahora les vamos a dar un mes de prerrogativa porque estamos viendo que estamos teniendo pues como la sartén por el mango y estamos subordinando a los gobiernos de América del Norte para que se sujetan a nuestras condiciones y estoy teniendo el reforzamiento de la seguridad y la lucha contra la migración y el fentanilo que tanto les prometí durante la campaña. Digamos que, ¿no? Que Trudeau le jugó a un Trump, ¿no? Es decir, la hizo de Trump, le vendió espejitos, ¿no? Así. Y quiso hacerla de pues la sociedad otra vez con Canadá. Lo que observo también, y eso lo planteo, es que a final de cuentas, aunque es como el juego de un reality show, ¿no? Tú sabes que hay un guión oculto, tú sabes que no es un concurso real. Y este tipo de juegos es a los que está acostumbrado el trumpismo y el propio Donald Trump. El gran problema es que sí estamos enfrentando una precarización de la diplomacia, de la política económica y del discurso a nivel internacional. Y ahí están los trompitos. Está el trompito de Noboa, que es verdaderamente grotesco y ridículo, pero aquí está el trompito de Bukele, ¿no? ¿Sí? O el trompito de Argentina, que le está haciendo un daño enorme a su país, que es Javier Milei. Pero los factores reales de poder, empiezan a operar ahora. Y esto que hizo China el día de hoy, este martes 4 de febrero, es realmente hasta dónde vamos a ver esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque el que tiene más que perder en este caso, evidentemente, es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo observas, Azul? No, absolutamente, pero además hay que tomar en cuenta de que Donald Trump abre varias trincheras al mismo tiempo. Sí. O sea, es el tema de los aranceles en materia económica y ahí el gran contraparte, desde luego, es China. Y creo que no está de más pensar que eventualmente otros actores van a voltear a ver a China como una posibilidad de contraponerse a Estados Unidos y a sus aranceles, incluso si no fuera históricamente también un aliado de China, ¿no? O sea, esa reconfiguración se puede dar en función de cómo está actuando Donald Trump. Pero luego la otra parte, pues, está en las guerras y está, por ejemplo, en Medio Oriente. También tienes una serie de actores de países árabes que en este momento están cerrando filas y rearticulando en función de este anuncio de Donald Trump de ahora vamos a limpiar Gaza, ¿no? O sea, no es cualquier cosa y creo que esa es otra gran trinchera que a ver cómo le sale a Donald Trump. Lo mismo con, bueno, está el tema de Panamá, está el tema de Groenlandia, es decir, va como soltando fueguitos por todos lados que lo que hacen es que eventualmente, yo creo, y no tan eventualmente, se empiece en estas alertas que se van generando frente a una figura y frente a una propuesta, digamos, de gobierno y con los que le acompañan, como Donald Trump, genera una cosa de, bueno, ¿y cómo nos vamos
¿cómo nos vamos a plantar frente a esto? Sí. Una parte es reconocer el enorme peso que le da Donald Trump al tema de lo mediático y el impacto que generan sus grandes amenazas, y entonces la posibilidad de venderle espejitos y que él se pueda salir con la suya, con la narrativa, ¿no? Porque además hay que contar con eso. O claro. sea, tú puedes tener una negociación en donde salimos ganando los dos, pero tienes que saber que Donald Trump va a salir a decir que él ganó de todas, ¿no? Aunque no sea exactamente así. Pero si cuentas con eso, también te puedes dar cuenta de que hay cosas que puedes ganar terreno sin que se lo tengas que ganar a nivel narrativo. Y por otro lado, creo que ¿Qué es creo que lo que hizo Claudia Sheinbaum? Por supuesto que lo hizo, porque además, o sea, sí estamos en un juego de percepciones. Sí. Es pues porque lo mismo, ¿no? Lo que decías de Canadá, a mí también me sonó un poco como lo de México. Aquí también hay el establecimiento de una estrategia de seguridad en donde hay un mayor despliegue de la Guardia Nacional. Lo único que está haciendo es agrupar un poco más en la frontera, donde tienes un problema, ¿no? El gobierno de López Obrador, nada más para terminar, para completar tu ejemplo, tenía 39,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Y se van a aumentar a 100,000, es decir, van a aumentar 61,000. ¿No? Es decir, pero además, no es nada extraordinario. Pero además tú puedes dejar que Donald Trump diga, y son para detener a los migrantes y a los traficantes de fentanilo, y en realidad tú estás pensando y vas a operar en función pues, de que no vas a dejar a las agencias de Estados Unidos que entren a tu país, o no vas a dejar que entren las armas, ¿me explico? O sea, como que el hecho de que cada país tome sus decisiones independientemente de cómo lo pongamos sobre la mesa, pues genera que esas decisiones sean en función de intereses soberanos. Sí. Y así uno está esperando también, ¿no? Pero un poco a lo que iba es que siento yo que de pronto se le da más peso al alcance de las cosas que va a poder hacer el gobierno de Donald Trump con respecto a lo que realmente va a poder hacer. O qué es lo que yo sí veo que va a poder hacer. Creo que va a poder llegar más rápido a la crisis y al declive de Estados Unidos. Eso creo que va a poder hacer. Pero no creo que va a poner de cabeza al mundo. A lo mejor va a generar una reconfiguración de las fuerzas, de las alianzas, etcétera, porque lo vimos muy rápidamente aquí. Todavía no llega a los consumidores el tema de los efectos de los aranceles, por ejemplo. Pero sí tienes a todos los que forman parte de cadenas de producción en México y en Estados Unidos que ya se están hablando y están haciendo cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, donde los congresistas, como sabemos, pues también tienen a quienes los financian, etcétera. O sea, toda la política en Estados Unidos está asociada al tema del dinero. Y entonces no puedes pensar que vas a lanzar una política como esa afectando a todos estos sectores y no va a pasar nada. O sea, yo creo que la presión interna sí puede ser también fuerte. Y si se sale con la suya, en términos de que impongo la medida, creo que muy rápidamente le va a explotar también en la cara. Ojalá que esta percepción que tú veas sea realidad. Lo que observo y observamos también un poco es Trump es resultado, a final de cuentas, de un contexto. Y es resultado de una decadencia mediática y de los medios mismos norteamericanos. O sea, si tú tienes a una cadena como Fox News haciéndole eco y magnificando cada declaración suya, pues tú tienes un efecto también de imitación en las otras cadenas televisivas norteamericanas, CBS, NBC, ABC, CNN. Prácticamente se están foxeando, ¿no? Bueno, el New York Times. El New York Times, que a final de cuentas es un gran mito, pero bueno, es un referente para medir la capacidad de la prensa, del cuarto poder, el famoso cuarto poder norteamericano, que era un contrapeso a la democracia, que en realidad ahorita es un tapete. Desde que vimos en primera plana del New York Times un reportaje tan ridículo que hacía creer que un laboratorio de fentanilo en Culiacán podía ser una especie de cocina o de fonda económica. Entonces tú ya estás viendo que pues ahí no hay periodismo en serio, ahí lo que hay es propaganda, ahí lo que hay es una derrota civilizatoria de la comunicación pública en Estados Unidos. Por eso creo que desgraciadamente Trump tiene muchísimos más elementos ahora y que hace 4 años para poder marear e imponer sus caprichos, sobre todo en Estados Unidos. No creo que, efectivamente, no creo que ponga a todo el mundo de cabeza, ¿no? Tienes a
pues tienes a un tipo tan astuto y canijo como Vladimir Putin, que está perfectamente midiendo cada efecto que genera la doctrina trumpiana a nivel de lo que a final de cuentas le importa a un imperio como el ruso, ¿no? A nivel estratégico, territorial y armamentista, ¿no? Yo solo comentar, coincido en que los medios de Estados Unidos están foxeando, pero en ese sentido, si los medios foxean, la gente trompea. Y entonces eso es lo peligroso. Gente suscribiendo el discurso de Trump y suscribiendo discursos de odio hacia él o los otros diferentes. Y algo que me gustaría comentar al respecto de lo que dijo Azul, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ganó esta negociación porque Canadá, China mostraron sus cartas. Canadá dijo, les vamos a responder con tanto porcentaje. Inmediatamente Trudeau, ya no convertido en tapete, se echó a andar. China dijo, ahí va con esto. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum no dijo cuál iba a ser la respuesta. Nunca se supo cuál era el plan B. No, el plan B lo enunció y que tenía aranceles e incluyó otras cosas más, pero no mostró sus cartas. Sí. Y si tú, paras una amenaza de aranceles sin mostrar tus cartas, ganaste. Bueno, pero, no mostró y sí mostró. Porque es como decir, no te voy a declarar la guerra, pero voy poniendo un ejército así en tu frontera, ¿no? O sea, un poco lo que hace con el Plan México, lo que hace con este cierre de filas hacia adentro, diciendo, nosotros estamos armándonos para por si tenemos relación contigo o por si no la tenemos. Y también estamos armándonos, esto que estamos armando nos permite también convertirnos en un blanco atractivo para otros actores. O sea, no es nada más los aranceles, digamos, eso puede ir mucho más allá. No muestro las cartas, pero sí te las muestro, ¿no? Ahí te voy haciendo así. El problema más complejo, y creo que ahí es donde está la extraordinaria habilidad de Claudia Sheinbaum como presidenta, como estadista y como negociadora frente a Trump, es que sin mostrarle las cartas, ella está demostrando que puede ser parte de la solución y no del problema. Y si ella logra eso, y si México y los empresarios mexicanos por primera vez en muchos años logran esa unidad estratégica de acción, el que va a quedar muy mal parado es Trump. Sí. Porque a final de cuentas el capital, los inversionistas, las empresas, van a ir a donde haya mayor rendimiento de sus inversiones, no a donde un tipo color naranja con un ridículo telón de dorado, es decir, todo en Trump es kitsch. Entonces, no solamente es la decadencia civilizatoria, sino la decadencia de lo kitsch. Pero todo eso kitsch, a final de cuentas, que es lo que le crea una base de votantes y de atracción mediática, pues hay un sector del capitalismo norteamericano. Ahí está el nuevo libro de Bill Gates, al que hay que revisar por lo que representa Bill Gates como parteaguas de esta historia. No le están creyendo. Habrán loquitos y astutos como Elon Musk, pero el gran problema es ese, cuando se le fragmente a Donald Trump la coalición empresarial. Claro, y también creo que una vez ya pasado el toro, ¿no? O sea, por lo menos de este fin de semana, ¿no? La impresión que tengo es que como saldo positivo también hay que decir que por un lado Estados Unidos o Donald Trump reconocen, México era, digamos que el sinónimo no solo del país exportador de migrantes, sino que traficaba fentanilo, ¿no? Sí. Y digamos que el que voltea a señalar a Canadá, creo que también es algo que no es menor y que termina favoreciendo a México. Claro. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es mucho más extensa y mucho más porosa que la entre Estados Unidos y México, ¿no? O sea, entonces creo que ahí decir, a ver, es que por Canadá también se trafica fentanilo y tienen que hacerse responsables. O sea, porque resulta que México era siempre el malo de la película, ¿no? Nos envían migrantes, nos envían delincuentes, nos envían drogas y los cárteles operan aquí. Y Canadá, pues no había, digamos que responsabilidad, no estaban en escena, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento de que Estados Unidos pues nos envía armas y eso desde luego se traduce en violencia en nuestro país. O sea, creo que esos dos elementos creo que también son sanos para la discusión pública en términos
No sé si sean sanos, pero sí son logros de Claudia Sheinbaum. Es decir, puso y colocó la circunstancia en un nivel en donde no es solo México el que está en el banquillo de los acusados, como tradicionalmente era, ¿no? Finalmente está, ¿Sí? yo creo que sí se ganó el ¿Desde respeto, por supuesto, el respeto de Donald Trump y el respeto también de mucha clase política y empresarial de Estados Unidos. Y nada más apuntando también un poquito hacia el tema de los aranceles hacia China, comienza ya prácticamente una lucha de poder y una lucha comercial entre estos dos gigantes, China, la gran manufacturera de todo el mundo, y algo muy interesante que habría también que mencionar aquí es el tema que no solamente se va a situar esto en una guerra arancelaria, sino también en una guerra tecnológica, creo. Sí. Después de este tema de DeepSeek, que ha estado fuerte dentro de Estados Unidos, que cimbró también al aparato tecnológico de allá, se viene también una guerra tecnológica entre algo estos que dos estaba gigantes. Absolutamente fuera del escenario, ni fuera del discurso de Trump. Y con esta nueva guerra antimonopolios que acaba de lanzar China contra Google y contra la empresa de Alphabet, y entre telones está pues Rusia mirando, ¿no? Que tenemos que pues tiene una guerra ahí contra Ucrania, y también interesante que acaba de aumentar su lista de los 40 los países, incluyendo a México este fin de semana, en los países que pueden hacer transacciones en su sistema financiero. Entonces, mientras hay guerra de Estados Unidos con muchos lugares, también Rusia se está ahorita que dijiste Ucrania, el que sí realmente está absolutamente borrado es Zelensky, ¿no? Pues ya está viendo que le van a pedir territorio a cambio de terminar la guerra, entonces mejor va a acabar peor que Slobodan Milosevic en Serbia dividiendo a su país. En fin, se nos fue el debate público de esta noche, pero vamos a seguir porque este debate va a seguir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.